Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, nuestro vídeo de las 8 de la tarde y efectivamente, pegarle a un ratón con una escoba puede suponerte 2 años de cárcel con la reforma del Código Penal por maltrato animal. Esto no es una broma, esto te puede pasar a ti o una sanción de 200.000 euros. Esto no es, insisto, ninguna broma y ninguna fake news. Creo que esto es interesante e importante para todos nosotros porque si permitimos que leyes como esta y otras que se están tramitando lleven a nuestra sociedad a un punto absolutamente distópico, vamos a estar totalmente perdidos. Venga, vamos al vídeo. Bien, supongo que habréis leído en los medios de manipulación masiva escritos o habréis visto en las televisiones algo referente a esto y si no, lo habréis visto en las redes sociales. Efectivamente, se están modificando determinadas normativas relativas a el bienestar o el maltrato animal. Vaya por delante, que a mí me gustan los animales, yo tengo una perrita y obviamente no me parece correcto el maltrato animal. Pero bueno, también me gusta comerme mis chuletones y si entra una rata a mi casa, pues creo que tengo derecho a acabar con ese animal sin que me impongan 2 años de cárcel o multas cuantiosísimas. Pero resulta que con las nuevas leyes, y ahora os voy a dejar un poco ver cuestiones concretas, con las nuevas leyes resulta que parece que están por delante los animales de las personas. Eso es lo que es más curioso de todo. Más allá incluso de que estas regulaciones nos imponen determinadas obligaciones y prohibiciones que me parecen absurdas, sobre todo relativas al hecho de que puedas meramente tener un gato sin tenerlo esterilizado, con una serie de circunstancias que ya digo que me parecen absolutamente distópicas, pero en lo relativo, por ejemplo, a lo que se determina como delitos de maltrato animal, tenemos el proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica, valga la redundancia, 10/95, que es el Código Penal, referente al maltrato animal. Y bien, ¿y qué dice esta reforma? Pues fijaos, en esta reforma se dice, en el 340 bis, que serán castigados con pena de 3 a 18 meses de prisión, y con pena de inhabilitación especial, todos aquellos que hagan cualquier daño a un animal, incluidos los de carácter sexual, causándole lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer también motivadamente la privación del derecho a la tenencia y porte de este tipo de armas. Y estas penas se impondrán en la mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes. Por ejemplo, utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o la salud del animal. Es decir, que estamos hablando de 18 meses de cárcel, que es 1 año y medio de cárcel, por causar lesiones a un animal que requieran tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. Esto no es que me lo inventen y es una fake news, os estoy leyendo el proyecto de ley tal cual. Y si utilizáis armas, instrumentos, objetos, por ejemplo, una escoba que pueda resultar o suponer un peligro para la vida o la salud del animal, pues entonces se impondrá la pena superior, es decir, los 18 meses. Y ya si lo hacéis con ensañamiento, es decir, le dais 2 o 3 veces, entonces en la mitad superior seguro. Es el apartado 2, letra B. En el caso, por ejemplo, letra F, de ejecutar el hecho con ánimo de lucro, imagino que si, por ejemplo, llamas a los que desratizan y vienen y cobran por ello, pues entonces también con ánimo de lucro será la pena agravada. Y ya en el apartado 3 de este artículo 340 del Código Penal reformado por esta nueva ley orgánica, se dice que como consecuencia de estos hechos puede producirse el fallecimiento del animal. En el caso de que esto ocurra si es un animal vertebrado, así se dice concretamente vertebrado, por ejemplo,
un ratón o una rata, se impondrá la pena de prisión de 12 a 24 meses, es decir, 2 años de cárcel. Esto significa que tenéis que aprenderos bien cuáles son los vertebrados y los invertebrados, y si no lo sabéis, ciencias naturales, eso se estudia en primaria. Por tanto, hay gente que dice fake news en las redes sociales, por ejemplo, que si matáis un mosquito os pueden meter a la cárcel. No, porque no es vertebrado. Solamente vais a ir a la cárcel si lo que hacéis es acabar con un ratón. Dejaos ya de las fake news. Y esto lo pone aquí, lo pone en el proyecto de ley, que yo no me lo estoy inventando. Y prosigue que si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez podrá imponer motivadamente la privación al derecho de tenencia de este tipo de armas. Y eso sí, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas que os he comentado antes, por ejemplo, utilizar un instrumento peligroso como puede ser una escoba o ensañamiento, darle varias veces, entonces la pena será la superior, es decir, en ese caso, los 2 años de cárcel. Bien. Como veis, ya digo que os dejo abajo el enlace a la normativa y también a la Ley de Bienestar Animal, que lleva a sanciones de hasta 200.000 euros, y tiene diferentes disposiciones relativas a razas, reproducción, qué animales se pueden ingerir o no y en qué circunstancias. Bueno, hay muchísima normativa, no quiero entrar en concreto, pero lo que sí quiero decir y me apetece comentar es la absoluta distopía normativa a la que estamos sometidos. ¿Y por qué digo distopía normativa? Distopía normativa porque de un tiempo a esta parte, bueno, las regulaciones sobre cualquier cuestión son absolutamente diarreicas, hay una diarrea normativa que quiere regularlo todo, pero que al final es distópica. Fijaos que, por ejemplo, lo que se hace es despenalizar la malversación de caudales públicos por parte de los políticos para que puedan robar a manos llenas y se penaliza el acabar con la vida de un ratón que entra en tu casa con una escoba. Fijaos que es distópico, absolutamente distópico, como lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. Se están reduciendo las penas de los delincuentes, incluso soltando muchos de ellos y dejándolos en la calle, y sin embargo, se nos está vendiendo que lo que se está haciendo es por el bien de las mujeres. Totalmente distópico. Igual de distópico que la nueva ley trans que viene, por la cual cualquier persona como yo se puede cambiar de sexo sin más que manifestarlo. Y en ese momento yo paso a ser mujer y a partir de ese momento puedo tener todos los derechos y beneficios que pueda legalmente tener por ser una mujer. Y esto, pues obviamente, es distópico, es absurdo, es ridículo, no tiene ningún tipo de sentido, no tiene sentido, lo miremos por donde lo miremos. Las leyes que se están haciendo son distópicas. Si veis también la nueva ley de la familia, normalmente estas leyes están siendo impulsadas ahora mismo por el partido Podemos, el ala izquierda del gobierno, curiosamente, es así y hay que decirlo. La nueva ley de familia con los 16 tipos raros de familia, pero eso sí, eliminando la familia numerosa, no sé por qué será, es curioso también. Y, por supuesto, todas las leyes relativas al cambio climático, con las cuales, por ejemplo, no nos van a dejar entrar con nuestros vehículos en el centro de las ciudades porque supuestamente ahí es donde contaminan y, por tanto, nos van a hacer la vida bastante imposible. Y ya para acabar un poco de hablar de la distopía de la sociedad, podemos comentar el hecho de que ahora no paran de subir los tipos de interés, y esto ya viene de fuera, ¿no? En concreto aquí el Banco Central Europeo, para rebajar la inflación. Estos son los típicos mantras que nos venden, como el hecho de decirte hay democracia, y entonces la gente pues se lo acaba creyendo de tanto escucharlo, hay democracia, hay democracia. Luego le preguntas, ¿tú sobre qué decides? Yo sobre nada. Entonces, ¿por qué dicen que hay democracia? Democracia es el poder en manos del pueblo, y la gente te dice,
Pues porque me dejan ir a votar una vez cada 4 años. Es así de ridículo, o sea, identifican democracia con echar una papeleta en una urna que es simplemente una carta en blanco para que un partido político haga lo que le dé la santa gana, incluso lo contrario de lo que tú has dicho que querían que hicieran o lo que te han prometido. Pero bueno, yendo a lo de los tipos de interés, es otro de los mantras distópicos. Te dicen, no, vamos a subir los tipos de interés porque hay inflación y de este modo van a bajar los precios. Esto, fijaos que es en un entorno en el cual, por ejemplo, los bancos ahora mismo han tenido beneficios millonarios máximos, 21.000 millones de beneficios, ¿no? Y entonces la culpa de que suban los precios es nuestra. ¿Y qué es lo que hacen? Te dicen, esto es distópico, te dicen, fijaos, como suben los precios, vamos a subir muchísimo los tipos de interés para que bajen los precios. Entonces tú te preguntas y dices, ¿y por qué van a bajar los precios porque suban los tipos de interés? Y entonces llegamos a la conclusión de que es porque te están apretando las tuercas si necesitas dinero para comprar un piso, comprar un coche o algo, y entonces se supone que no vas a poder comprarlo. Claro, para eso tienes que necesitar el dinero, tienes que ser de clase media, media baja, no vas a poder porque un préstamo va a ser carísimo y entonces, ahogándote, te dicen que van a bajar los tipos de interés, mientras los bancos se van a enriquecer muchísimo más, porque cuando suben los tipos de interés, los bancos ganan muchísimo más dinero. Es el modo que tienen de ganar dinero, porque ya sabéis que el dinero se crea cuando los bancos quieren, y los bancos te van a subir el tipo de interés de tu préstamo, interés variable que ya tienes, simplemente porque sube el Banco Central Europeo los tipos de interés, un dinero que ya te han dejado hace muchísimo tiempo y que ellos lo recibieron gratis y te lo han dejado a un interés variable. Entonces ese dinero que ya tuvieron gratis, ahora te suben cada vez más los tipos de interés. Simplemente sirve esa subida de tipos de interés para que los bancos se enriquezcan más aún y la población se empobrezca más aún. Estas distopías de la sociedad en las que vivimos, como el hecho de que nos digan, vamos a enviar más armamento a Ucrania para que se acabe la guerra. Y entonces dices, pero vamos a ver, o sea, estamos echando gasolina al fuego para que se apague. Pero bueno, son mantras que nos creemos y luego decimos, anda, ¿por qué está subiendo todo cada vez más? ¿Por qué los combustibles son cada vez más caros? ¿Por qué a partir de ahora se van a disparar más los combustibles? Porque hemos cerrado el grifo de determinadas importaciones y no te lo explican y solamente te venden mantras que tienes que creer. Y luego también llegas a la conclusión de que cuando te dicen que tienes que tener información, te preguntas, ¿pero por qué han cerrado determinados canales? Por ejemplo, Russian Today, Sputnik, todos los canales rusos que pueden dar una información diferente o dispar a los canales occidentales, se evitó que pudieran emitir y que pudiéramos acceder a ellos hace ya casi un año, de lo primero que se hizo para evitar que hubiera determinada información aquí. Y entonces dices, ¿pero por qué no podemos tener toda la información y nosotros decidir qué información es veraz o qué información no es veraz? Bueno, pues esto forma parte de la sociedad distópica en la que vivimos, con normativas absolutamente distópicas como esta y cada vez más, que nos llevan siempre al mismo punto: el beneficio de las élites para que puedan controlar a los ciudadanos y el beneficio de los políticos, que no dejan de ser los títeres de las élites, de los organismos o de los fondos supranacionales, para que también estos tengan cada vez más privilegios en perjuicio de los ciudadanos, que cada vez van a ser más y más pobres y más dependientes del Estado. Es de lo que se trata, y muchísimo más regulados, con más normativas cada vez más absurdas que regulen cada espacio ínfimo de tu vida, incluso dentro de tu casa, incluso la vida con tus animales, en tu casa, con tu familia, todo, absolutamente todo, mientras trabajas para que te expriman cobrándote cada vez más tributos, y eso unido a una privación cada vez mayor de derechos y libertades fundamentales a los que vas a renunciar por el bien común. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo, dadme un like, suscribíos con campanita, os ha gustado mi vídeo, pasaos por Telegram, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.